Presentación del caso clínico número 9 de la materia clínica médica a cargo del doctor Sergio Alberto Viruete Cisneros por una servidora Judith Hernández García. Presentamos al paciente, es un masculino de 55 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica controladas y tratadas. En mayo del 2016 fue diagnosticado con cardiomegalia tipo 3 y cardiopatía diabética e hipertensiva. Desde hace 2 semanas padece astenia, adinamia, dolor precordial difuso en intensidad 5 de 10 de carácter intermitente, ortopnea, trepopnea y disnea paroxística nocturna acompañadas de tos seca de predominio nocturno, ansiedad y palpitaciones, así como vértigo ortostático y edema ascendente que ha ido en aumento en los últimos 6 meses, por lo que se presenta al servicio de urgencias. En el interrogatorio encontramos, o el paciente nos refiere, que tiene un antecedente de exposición a biomasa desde la infancia, esto debido a leña y a gases de automóviles, debido a la profesión de su padre, que era mecánico. Nos refiere letargia, poliuria, así como cursar con catarata diabética en el ojo izquierdo con seguimiento en oftalmología. En la exploración física encontramos al paciente pálido con una disminución en el murmullo vesicular en la base del pulmón derecho y estertores en el resto del parénquima pulmonar, hipoxemia, anasarca, ingurgitación yugular de grado 2 y reflujo hepatoyugular positivo. Agrupando los datos que encontramos en la exploración física, en el interrogatorio y en los antecedentes del paciente, tenemos como datos pivotes la disnea, ortopnea, trepopnea y disnea paroxística nocturna, la tos seca de predominio nocturno, palpitaciones, vértigo ortostático, el edema generalizado, la anasarca, la disminución del murmullo vesicular o abolición de este en la base del pulmón derecho, los estertores pulmonares en el resto del parénquima pulmonar, la debilidad generalizada y la exposición a biomasa. Una vez integrado toda la sintomatología del paciente, podemos inferir que está pasando por 3 síndromes, que esta es la insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria y el síndrome coronario agudo. La insuficiencia cardíaca, según la AJA, se define como un síndrome clínico complejo resultado de la alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre, que a su vez causa signos clínicos cardinales como la disnea, la fatiga, el edema y los estertores. Por otro lado, tenemos a la insuficiencia respiratoria, que esta es un fracaso del proceso de aporte de oxígeno a los tejidos y de la eliminación de dióxido de carbono. Esto puede que se esté dando no solo en los pulmones, sino en el sistema nervioso central, en la pared del tórax o en la circulación pulmonar, y se caracteriza por la incapacidad de mantener la oxigenación adecuada en todos los tejidos. Por otro lado, tenemos el síndrome coronario agudo, que este es debido al desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. Hace referencia a una serie de afectaciones características por poco flujo de sangre al músculo cardíaco y puede ser debido a diferentes causas, como lo es la disminución del flujo coronario, vasculitis, estenosis aórtica, arteriosclerosis de las arterias coronarias, anemia e hipertrofia cardíaca severa, y generalmente se manifiesta por dolor precordial que se puede irradiar a los hombros, mandíbula o espalda, dificultad para respirar, diaforesis y náuseas. Una vez que integramos los 3 síndromes, buscamos enfermedades, entidades nosológicas que puedan estar causando los 3 simultáneamente, con lo que tenemos nuestros diagnósticos diferenciales. Cardiopatía isquémica, angina estable, la anemia, sobrecarga hídrica, una infección, que en este caso sería la neumonía, y una posible tromboembolia pulmonar. Revisamos las entidades nosológicas. La anemia se define como el número de eritrocitos circulantes o niveles de hemoglobina irregularmente bajos, ya sea de uno de estos dos o de ambos, cuyo resultado es la disminución de la capacidad transportadora de oxígeno, que puede deberse a pérdidas como las hemorragias, a destrucción como anemias hemolíticas o a una hipoproducción de la médula ósea. Generalmente se manifiesta con fatiga, debilidad, palidez, disnea y en algunas ocasiones puede haber angina de pecho, cefalea, visión borrosa, taquicardia y palpitaciones. En el caso de la neumonía es definida
como un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los alvéolos pulmonares llenándolos de líquido y o pus, lo que dificulta la respiración y absorción del oxígeno. Este puede ser de origen infeccioso, como microorganismos como S. pneumoniae, pseudomonas, virus como la influenza e incluso hongos como cándida, o puede ser no infecciosa por agentes contaminantes como la inhalación de humos irritantes o aspiración de sustancias. En el caso del tromboembolismo pulmonar, la tromboembolia venosa comprende la trombosis venosa y la embolia pulmonar. Puede ocasionar incluso la muerte. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es un subtipo de hipertensión pulmonar caracterizada por la obstrucción mecánica de las arterias pulmonares causada por una tromboembolia pulmonar, que esto básicamente está dado por la tríada de Virchow, que comprende inflamación, hipercoagulabilidad y daño endotelial, que culmina en el reclutamiento de las plaquetas activadas que van a liberar micropartículas y estas a su vez mediadores proinflamatorios que van a reclutar neutrófilos, que estos van a formar redes extracelulares que van a estimular la agregación plaquetaria y así es como se va a ir formando el trombo o que va a ocasionarnos una obstrucción en las arterias pulmonares, consecuentemente también una afectación al miocardio debido a una hipoxigenación y a una falta de flujo. En el caso de la angina estable tenemos que este es un dolor retroesternal epigástrico opresivo que en ocasiones se irradia a la cara interna de los brazos, cuello y mandíbula. Generalmente se acompaña por disnea. La duración de este dolor va a ser variable entre 30 segundos y 10 minutos dependiendo de qué tipo de angina sea, así como los patrones de exacerbación y disminución van a depender de este mismo tipo. Existe la angina crónica estable y la angina inestable. Estas pueden ser causadas por una isquemia transitoria del músculo cardíaco y la causa más común de esta isquemia es la enfermedad coronaria arteriosclerósica. En el caso de la angina estable, que es la que sospechamos que tiene nuestra paciente, son episodios que duran menos de 15 minutos y que se presentan durante más de 3 meses. Estas se desencadenan por situaciones predecibles como el esfuerzo físico y ceden al reposo. Se pueden acompañar de palidez, sudoración fría, taqui o bradicardia, hiper o hipotensión y puede haber una presencia de un tercer ruido. En el caso de la sobrecarga hídrica, la sobrecarga del volumen suele presentarse en la expansión del volumen del líquido extracelular, que se desarrolla generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis. En el caso de la insuficiencia cardíaca, el aumento del volumen en el líquido extracelular va a generar una disminución del volumen circulante efectivo, lo que a su vez va a reducir la perfusión de los órganos y causa secuelas clínicas. Este efecto de la sobrecarga hídrica es multisistémico, nos puede afectar en el sistema renal, en el hemodinámico, pulmonar y cardiovascular. En la cuestión renal, debido a un desequilibrio hidroelectrolítico, en la cuestión hemodinámica, favorece a la disfunción endotelial, a la lesión del glicocálix y fuga de líquido al espacio intersticial. En el pulmón, una de las causas más frecuentes de choque es la sobrecarga hídrica y en el caso del sistema cardiovascular, pues va a contribuir a una hipoperfusión coronaria e isquemia. Una vez que tenemos los diagnósticos diferenciales, consideramos qué estudios deberíamos de realizarle a nuestro paciente, por lo que llegamos a la conclusión de que necesitamos los resultados de una biometría hemática para conocer si hay presencia de un proceso infeccioso, química sanguínea para saber cuál es el estado de sus comorbilidades, gasometría arterial en donde esperaríamos una hipoxemia e hipocapnia en el caso de una tromboembolia, o una acidosis metabólica en una insuficiencia renal crónica descompensada o agudizada. El dímero D nos serviría para descartar si hay una tromboembolia pulmonar. La procalcitonina también nos ayudaría con los procesos infecciosos, así como el EGO, y el péptido natriureico nos serviría tanto para el tromboembolismo como para la sobrecarga hídrica. En la rayos X de tórax podemos corroborar si hay infiltrados pulmonares, cardiomegalia, plétora pulmonar o cualquier signo de hipertensión pulmonar.
Y en el electrocardiograma también podemos corroborar la hipertensión pulmonar, así como daños de isquemia en el corazón. Según los laboratoriales que se le realizaron a nuestra paciente, en la BH hay hallazgos de anemia. En la química sanguínea encontramos que la función renal está alterada y la glucosa está alta. En el electrocardiograma encontramos datos de cardiopatía isquémica, de un infarto agudo al miocardio antiguo, lo que nos arroja que la paciente tiene una lesión isquémica antigua, así como datos de posible hipertensión pulmonar, mientras que en los rayos X encontramos que hay un derrame pleural masivo derecho e infiltrado en ilio pulmonar derecho, sugestivo a un proceso infeccioso, así como engrosamiento de la pleura, por lo que al paciente se diagnosticó con un derrame pleural. Sin embargo, debido a los hallazgos que se encontraron en los laboratoriales y en los estudios de imagen, que son sugestivos a un proceso de fibrosis que puede estar afectando al corazón, consideramos una posible pericarditis constructiva. Sin embargo, no contamos con los datos necesarios ni los análisis necesarios para confirmar este diagnóstico, ni tampoco la etiología de este. La pericarditis constrictiva es una enfermedad inflamatoria del pericardio que de etiología variada. La etiología más común es la viral e idiopática, seguida por una causa posquirúrgica cardíaca, radiación e enfermedades del tejido conjuntivo en el que hay proliferación. Las menos comunes son por neoplasias secundarias a traumatismos, por fármacos o sarcoidosis. Estas se caracterizan por el engrosamiento del pericardio debido a la fibrosis crónica que resulta de la disfunción diastólica severa con llenado diastólico anormal de los ventrículos por atrapamiento y constricción de estos dentro del pericardio rígido. Básicamente el corazón pierde la capacidad de elasticidad. Las manifestaciones clínicas básicamente son de una insuficiencia cardíaca de predominio derecho, como lo es la disnea, el cansancio, edemas periféricos, ascitis, congestión venosa, ingurgitación yugular, derrame pleural y hepatomegalia. En el caso de considerar que la paciente está pasando por una pericarditis constrictiva, consideramos pedir un ataque de tórax, un dímero D, sospechando que la etiología del derrame puede ser una tromboembolia pulmonar, aún así, además de la pericarditis constrictiva, y continuar el seguimiento con una angiotac y los análisis correspondientes para la pericarditis. Eso sería todo de mi parte. Espero que hayan quedado claras nuestro análisis y los invito a que sigan investigando acerca del tema. Muchas gracias.